Muy bien, bienvenidos nuevamente a su espacio del canal Apuntando a Cristo, donde exponemos la centralidad de Cristo en la palabra de Dios. Para hoy continuamos con este maravilloso estudio del libro La Pasión de Jesucristo del pastor John Piper. Hoy vamos a estudiar la lección número 2. La lección 2 entonces es: Cristo sufrió y murió para complacer a su Padre Celestial. Y miremos que la lección 1 es para absorber la ira de Dios. En esta entonces, para complacer a su Padre Celestial, vamos a estudiar dos textos muy claves. Uno es Isaías capítulo 53 verso 10 y el otro es Efesios capítulo 5 verso 2. En Isaías capítulo 53 verso 10 dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y en Efesios capítulo 5 verso 2 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo quiero que lo volvamos a leer, son preciosos estos textos bíblicos. Isaías capítulo 53, 10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y el segundo es Efesios capítulo 5, verso 2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Comencemos entonces con el estudio del día de hoy. Jesús no forcejeó con su airado Padre y lo echó al suelo del cielo para sacarle la fusta de su mano. No lo forzó a ser misericordioso con la humanidad. Su muerte no fue el consentimiento de mala gana de Dios de ser indulgente con los pecadores. No. Lo que Jesús hizo cuando sufrió y murió fue idea del Padre. Fue una estrategia asombrosa, concebida aún antes de la creación, a la vez que Dios concebía y planeaba la historia del mundo. Por esto es que la Biblia habla del propósito y la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, como lo expresa allí Pablo a Timoteo en el 2 de Timoteo 1:9. Ya en las escrituras judías el plan se desarrollaba. El profeta Isaías predijo los sufrimientos del Mesías, quien iba a tomar el lugar de los pecadores. Dijo que el Cristo sería herido de Dios en nuestro lugar. Isaías 53, 4 al 6 es muy clave. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su mano, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, capítulo 4 al 6. Entonces miremos, Cristo sufrió y murió para complacer a su Padre Celestial. Recordemos que en la primera lección aprendíamos que el que estaba airado era Dios. Y entonces ninguno de nosotros tenía la capacidad de poder aplacar esa ira. Y es Jesucristo mismo quien viene a morir en la cruz del Calvario y a pagar el precio por nosotros y ser la propiciación de Dios, satisfacer plenamente a Dios. Lo que nos enseña Piper allí es que la muerte de Cristo entonces no fue un plan B, y no es que Cristo simple y llanamente hubiese cambiado la voluntad del Padre, sino que fue un plan anticipado, en el cual entonces Dios establece que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz del Calvario por nosotros, y su Hijo Jesucristo va totalmente complacido a cumplir con esa misión. Por lo tanto, entonces, decir que hubo una rivalidad o que fue Cristo el que más nos amó, que el Padre no nos ama tanto, sería realmente poder estar entendiendo, presumiendo de que la Trinidad no trabaja en unidad y en armonía. Pero realmente en la obra de la cruz podemos ver que trabajan completamente en armonía. Por lo que es más asombroso acerca de esta sustitución de Cristo, dice, pero lo que es más asombroso acerca de esta sustitución de Cristo por los pecadores es que esta fue idea de Dios. Cristo no interfirió en el plan de Dios de castigar a los pecadores. Dios planeó que Él estuviera allí. Un profeta del Antiguo Testamento dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías, ese profeta es Isaías, lo dice allí en el capítulo 53, verso 10.
Esto entonces explica la paradoja del Nuevo Testamento. Por una parte, el sufrimiento de Cristo es una efusión de la ira de Dios a causa del pecado. Pero por otro lado, el sufrimiento de Cristo es un acto hermoso de sumisión y obediencia a la voluntad del Padre. Por eso Cristo gritó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sin embargo, la Biblia dice que el sufrimiento de Cristo fue una fragancia para Dios. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Para terminar entonces esta lección, Piper dice: oh, que podamos adorar la terrible maravilla del amor de Dios. Esto no es sentimental, esto no es sencillo. Por nosotros Dios hizo lo imposible, vertió su ira sobre su propio Hijo, cuya sumisión lo hizo infinitamente desmerecedor de recibirlo. Sin embargo, la misma disposición del Hijo por recibirla fue preciosa ante los ojos de Dios. El portador de la ira era amado infinitamente. Miremos qué hermoso. Es entonces en esta lección donde aprendemos sobre la armonía de Dios Padre con el Hijo, ver cómo Dios el Padre, que estaba airado, Cristo fue a la cruz del Calvario para aplicar su ira. Y esto es lo que nos enseña entonces que Cristo sufrió y murió para complacer a su Padre Celestial. Muy bien, Dios les bendiga, les invito para que estemos sintonizados para el próximo capítulo.